En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ah, Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Y hoy traemos un testimonio de los que a mí me gustan, ¿no? De conversión, un testimonio en el cual pues también nos trae algo muy importante, que es una advertencia a todos nuestros hermanos católicos, pues para no caer en las garras de ningún tipo de secta protestante, ninguna denominación, y eso es muy importante, y esa experiencia pues nos la trae nuestro hermano David Jaimes. Muy buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, José Manuel, desde España. Muy buenos días a quien nos vea, por supuesto, desde otras zonas del mundo, en Latinoamérica, que sé que te siguen desde de muchas partes del mundo, ¿no? Y así debe ser, porque al final formamos parte de la Santa Iglesia Católica, la Iglesia Universal que Cristo fundó, que profesamos una sola fe, que tenemos un solo bautismo y un solo Dios y Padre, ¿no? Somos todos hermanos, independientemente de la raza, del género donde estemos. Así es, aunque nos vean de Estados Unidos, de Colombia, de México, pues todos formamos un solo cuerpo, ¿no? Como dice Eso es. Efesios. Pues hermano David, me gustaría, en primer lugar, antes que comiences a desarrollar lo que es tu testimonio, pues me gustaría pues que te dieras un poquito a conocer, ¿no? A la audiencia del canal. Sí, mira, hola a todos. Mi nombre es David Jaimez, tengo 36 años, vivo en un pueblo que está cercano a la provincia de Barcelona, de aquí en España. Y pues bueno, quería compartir un poco con vosotros lo que es el privilegio que es formar parte de esta Santa Iglesia Católica. Por toda la vida en la que atravesé, no vamos a entrar mucho en detalles, evidentemente, no puedo resumir 36 años en media hora, una hora de vídeo, así que vamos a intentar explicarlo de forma general, dónde empecé yo, cómo llegué aquí. Y como decía José Manuel también, quería compartir bastante con vosotros otros puntos también, ¿no? Quería hacer también, una vez entramos dentro de la Iglesia Católica, después de que haya compartido mi testimonio, quería sobre todo compartir con vosotros los peligros que puede haber una vez formas parte de la Iglesia y con qué facilidad, por una formación baja, es posible que algún grupo protestante, con simplemente enseñarte un artículo de la Biblia, es fácil que te pueda sacar de la Iglesia Católica si no estás debidamente formado. Y en la parte final del vídeo me gustaría hacer también un pequeño regalo, ¿vale? En forma también de dos testimonios un poquito más breves para que recordemos, sobre todo, recordemos la importancia y el poder que tiene la Sagrada Eucaristía y la adoración eucarística. Y por otro lado, que viéramos también, sobre todo, que recordáramos la importancia de la oración. Pero no cualquier oración, no la oración en la que uno mira al cielo y pronuncia 4 palabras, sino la oración, el que sale del corazón. Y voy a hacerlo a través de algún ejemplo en la parte final del vídeo, con un ejemplo personal, una experiencia personal que tuve, para que os deis cuenta realmente de las gracias que Dios desea darnos, pero evidentemente debemos ser lo suficientemente humildes y saber que Él nos ama, que está dispuesto a concedernos lo que le pidamos, pero siempre y cuando respetemos su voluntad y estemos dispuestos a aceptarlo. Dicho todo esto, ya si me permites, José Manuel, procedo con el Claro primer que sí. punto, cogemos el, el menú del día, ¿no? Para el primer plato tenemos pues mi testimonio. Antes de nada quería comentar que, bueno, yo tengo ya 36 años y doy gracias a Dios porque yo he formado parte pues, de una familia ya con ciertas raíces cristianas, raíces católicas, ¿no? Evidentemente, yo desarrollé mis estudios de primaria y de secundaria en un colegio del Opus Dei, un colegio de la obra, ¿no? Entonces, son colegios abiertamente, al menos en el que estuve yo, abiertamente católicos, abiertamente cristianos, ¿no? Pero como dijo nuestra querida Santa Bernardita, después de las apariciones a Lourdes, el que tú recibas cierta formación o recibas cierto mensaje no quiere decir que lo aceptes en tu corazón o no. Eso es muy importante también. Como digo Santa Bernardita, la madre no me ha dicho que os convenza, solo que os lo diga, ¿no? Y a mí es un poco lo que me ocurrió a mí también en el colegio. Es decir, si tiramos un poco hacia atrás, no me voy a ir a cuando tenía 3 años, porque no tenía conciencia prácticamente de nada, voy a empezar a cuando tenía 7 años, ¿vale? A la edad de 7 años pues ahí es cuando, en la mayor parte de colegios de Opus Dei, pues ahí digamos que ya te introducen un poco en lo que es la vida de fe, porque tú ya empiezas a tener cierto conocimiento, cierta autonomía para ser capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? En este caso. Y entonces yo a los 7 años, un día en clase, te viene el profesor y te dice, oye David, te tienes que confesar. Y claro, le digo, confesarme. Como preguntando qué es la confesión, ¿no? ¿Qué significa eso, ¿no? ¿Qué es confesarme? Pues mira, tienes que hacerte una lista de las cosas que has hecho mal, ¿vale? Y tienes que irte a nuestro sacerdote y se las tienes que decir, ¿vale? Porque es importante, porque luego piensa que tienes que recibir
a nuestro Señor, tienes que recibir la comunión y tienes que estar confesado, tienes que estar en gracia de Dios. Y dices, vale, bueno, un niño que es inocente, un niño de 7 años, pues ¿qué va a hacer? ¿No? Va a obedecer, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Pues me haces la típica lista en un papelito, ¿no? Pero claro, un niño de 7 años que se apunta. No hace un examen de conciencia lo suficientemente profundo, no es una persona madura lo suficiente, ¿no? Entonces, claro, te vas al sacerdote y dices, pues mire, sacerdote, mire, yo me acuso de que me he peleado con mi hermanita, me acuso de que no he hecho los deberes. Bueno, estas típicas cosas que dice un niño en su inocencia, ¿no? Y en su falta de madurez, lógicamente, ¿no? Dicho lo cual, cumplí con lo que me estipulaba el colegio, hice mi confesión, fui a recibir la comunión, que por cierto la recibí enfermo, ¿vale? Que también pasé el día que pasé, pero bueno, en ese momento no entendía muy bien qué era eso, pero ahora sí que entiendo. Y aunque hubiera sido a la pata coja, iba a recibir la comunión, evidentemente, ¿no? Entonces, dicho lo cual, pues tengo que decir, por supuesto, que yo estoy bautizado, porque evidentemente mi familia pues tiene sus raíces católicas, evidentemente. Yo recibí el bautismo a los 3 meses de edad, ya prácticamente recién nacido. Recibí la comunión a los 7 años, luego pasan un poquito ya los siguientes años y llegas a la edad de 13, 14 años, que es la edad en la que más o menos viene la siguiente fase, que es otro maravilloso sacramento que yo en aquel momento no entendía su significado, cosa que a día de hoy sí lo puedo decir, que es el sacramento de la confirmación, ¿vale? Se recibe, lo recibí, pues eso, a la edad más o menos creo que fue de 14 años aproximadamente. Evidentemente, y como ocurre con el resto de sacramentos que nos enseña el magisterio de la Iglesia, es muy importante que estemos en gracia de Dios antes de recibir cualquier sacramento. Y evidentemente, pues en el colegio no iba a ser menos. Y el profesor de secundaria pues decía, chicos, que no se haya confesado, que no se olvide, por favor, porque vais a recibir la confirmación, que no vaya a ser que la recibáis estando en pecado, lo que sea. Bueno, y evidentemente, pues como en muchas otras cosas, ¿no? Al fin y al cabo, estás en un colegio de raíces religiosas y a ti te dicen, oye, ponte la americana que mañana hay misa. Pues tú te pones la americana y te vas a misa, aunque tú realmente no entiendas realmente lo que es ir a misa, ¿no? Pero sí que en cierta manera, pues bueno, cumples con tu obligación que es obedecer al profesor, obedecer al director, lo que sea, ¿no? Y con la confirmación pues pasó exactamente lo mismo. Yo me confesé también, por supuesto, recibí la confirmación y ahí es donde viene un poco la fase que marca un antes y un después, digamos, en mi vida infantil, pubertad, adolescencia, ¿no? A partir de ahí se terminan realmente los ritos obligatorios en la... Bueno, es cierto que en el bachillerato puedes tener alguna misa obligatoria y demás, pero ya es diferente. No recibes, ya es uno de esos sacramentos que solo se reciben una vez, sea el bautismo, sea la confirmación, etcétera, ¿no? Eso que se recibe solo una vez, ¿no? No la comunión, pero sí la confirmación. Y bueno, pues ahí, como ya no había más ceremonias de estas, pues ahí como... Ah, por cierto, quería comentar también una de las pruebas, ¿no? De que efectivamente yo no entendía el verdadero significado de la confirmación, pues básicamente fue porque justo a la semana siguiente, yo me imagino, no recuerdo el día exactamente, pero sí que recibí la confirmación un sábado o un domingo, porque se suelen recibir en fin de semana, y la semana siguiente, pues me viene el sacerdote, después ahí en el colegio, y me dice a mí y a un amigo mío del colegio, nos dice, ¿qué tal fue la celebración de la confirmación? ¿Cómo lo celebrasteis con la familia? Y yo me quedé sin respuesta. Digo, ¿celebrar? ¿Qué hay que celebrar? Claro, porque yo había recibido el sacramento, pero sin entender realmente lo que eso era, ¿no? Y nuestro sacerdote pues se llevó las manos a la cabeza, no literalmente, pero ya me entendéis, se llevó las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo puede ser que no hayáis celebrado la confirmación? Venir para acá ahora mismo. Y nos coge a los dos, a mí y a mi amigo, y nos llevan a una salita de reuniones, nos ponen allí y nos saca toda una caja de caramelos. Venga, caramelos, pam, 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 pam. Venga a coger caramelos. ¿Qué? ¿Ya lo habéis celebrado, un poquito? Sí, sí, trae caramelos. Pero claro, mi celebración eran los caramelos, no era el sacramento. Ahí está un poco el tema, ¿no? La diferencia entre lo que es entender realmente lo que está recibiendo y lo que es no entenderlo, ¿no? Evidentemente van pasando también los años, llego a la carrera, a la universidad, evidentemente ya pues alejado de Dios, sin ir a misa, sin recibir ningún sacramento, sin confesarme, nada, todo esto, ¿no? Evidentemente, lo que es recibir formación, pero no hacer caso de ella. Evidentemente, es como no recibirla porque realmente no la aceptas en tu corazón, por lo cual no estás recibiendo nada. Entonces, después llego a la carrera, estuve 5 años en la carrera, desde el 2012, desde el 2008 al 2012, y para que veas hasta qué punto llegaba, ¿no? En esa universidad teníamos una capilla. Nada más entrar a la universidad tienes una capilla a la que puedes tú saludar al Señor cada vez que entras. Por supuesto. Teníamos al Señor en el sagrario y podías entrar a saludarle cuando quisieras. Para que veas, en 5 años no pisé esa capilla. En 5 años. Ni la pisé. Tenía la capilla nada más en la puerta de entrada.
y pasando por delante diariamente, porque pasaba diariamente por delante. No llegué ni a entrar, no me acuerdo, no tengo la imagen de cómo era esa capilla, ni del color del sagrario, ni de si los bancos eran de madera o eran de cualquier otro material. No lo sé, porque no llegué a entrar. En 5 años no pisé la capilla. Van pasando los años. Evidentemente, el mundo te absorbe, entras pues en lo que no debes entrar, en vidas de pecado, etcétera, etcétera. Y luego llega por supuesto, empecé a trabajar, luego más adelante, te sacas el máster después de la carrera, empiezas a trabajar, etcétera, etcétera. Y luego llegamos a un año que para mí fue muy importante, un año que fue crucial, que fue el año 2021. Estamos hablando de hace 4 años y medio, ya con más de 30 años, más de 5 o 6 años de experiencia laboral, una persona ya muy integrada, con experiencia, etcétera, ¿no? Y claro, recordando, en esa etapa, en ese momento estamos en fase de plena pandemia del coronavirus. Es verdad que no fue una etapa tan grave como fue el año anterior, año 2020. Recordemos que el COVID empieza a finales de 2019 y cuando mayormente se propaga, cuando más muertes se producen es el año siguiente, en el año 2020. Y en mi caso, pues, evidentemente ahí todavía iba todo el mundo con mascarilla obligatoria, de vez en cuando se iba declarando el estado de alarma porque todavía no había ninguna vacuna en marcha. La primera vacuna que yo recibo fue en julio del 21, que estoy hablando un poquito antes, evidentemente, y por eso vas con pies de plomo, vas con mucha precaución. Las salidas a la calle también son muy controladas, todo el mundo con mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, pues yo estaba en casa ese día, un día de marzo de 2021, estaba yo en casa, como no, en pandemia, pues estamos en casa, y ahí, en ese día, se acerca mi madre, un día, se acerca mi madre con el teléfono móvil y me comparte un vídeo de YouTube. Mira este vídeo, es muy interesante, un vídeo. Ya diré, ¿y qué quieres que era ese vídeo, no? YouTube, con tantos millones de vídeos, ¿no? Pues era un vídeo muy humilde, muy sencillo. Era un vídeo de un señor que podría tener entre 50 y 60 años aproximadamente. No quiero arriesgarme mucho con la edad, porque ya sabemos que a veces la edad es peligroso, aventurarse a poner la edad de alguien. Pero eso sí, era un padre de familia, por supuesto, que tendría más o menos esa edad. Y él simplemente delante de una cámara, como estoy yo ahora y como estás tú, José Manuel, delante de una cámara, con su habitación de fondo, como estamos a día de hoy, nosotros. Y nada más, simplemente hablando él de cara a la cámara, contaba su propio testimonio del cielo. Testimonios del cielo, testimonios del infierno, testimonios del purgatorio. Hay muchos en Internet, evidentemente. Y antes de que nadie se me lance encima, recordar que las revelaciones privadas no son dogma de fe, evidentemente. Solo lo que hacen es reforzar el que uno pueda acercarse un poquito más a la fe, ¿vale? Nunca hay que tomarse algo como algo literal, algo que la Iglesia jamás haya autorizado como creíble, ¿de acuerdo? La única revelación pública que jamás que ha hecho nuestro Señor es la de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que tenemos obligación de creer, aparte de muchos otros dogmas definidos en los concilios. Pero una revelación privada o un testimonio privado como lo que estoy dando yo aquí no es dogma de fe. Lo comentamos para contar nuestra experiencia y para ayudar a los demás a que se den cuenta pues, de la grandeza de Dios, ¿no? Pero sin pretender hacer creer a nadie. La fe es algo voluntario, no es algo forzado. Simplemente queremos compartir nuestra vivencia, ¿no? Entonces, dicho esto, pues yo visualicé ese vídeo de pe a pa. Y eso que yo tampoco estaba en una fase de fe fuerte, digamos, ¿no? Como he demostrado en los minutos previos, ¿no? Entonces ahí yo visualizo el vídeo de principio a fin, que duraba un poco más de media hora, más o menos, y no se me hizo pesado. De hecho, me pareció hasta entretenido, ¿no? Empiezas ahí a escucharlo, cómo habla de Dios, cómo habla de que esa persona tuvo un accidente de moto que lo dejó casi en coma, que se desmayó varias veces, que pensaba que se moría, que estaba encargando a sus hijos, a su hermano, le encargaba, cuídate de mis hijos porque yo creo que me voy, de esto no voy adelante, ¿no? Contaba su testimonio, ¿no? Y después, pues mira, en la parte final del accidente, pues él cuenta como personalmente en la cama del hospital, cuenta él como en la cama del hospital, él despierta, pero no despierta en la cama del hospital, despierta en otro lugar. Es lo que él cuenta, despierta en otro lugar. Y dice, esto solo puede ser el cielo. Eso es su testimonio, evidentemente, ¿no? Solo puede ser el cielo. ¿No? Y claro, pues bueno, yo digo, vale, un testimonio más, ¿no? De tantos testimonios que hay, pues bueno, te lo puedes creer, no te lo puedes creer, tú simplemente lo escuchas, lo respetas y ya está. Pero no fue mucho más allá, ¿no? Entonces ya está, envío el vídeo, perfecto, y nada, otra cosa, a seguir con mi vida, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Pero lo que no contaba yo, que ahí viene la parte bonita de la historia, con lo que no contaba yo, es que, no recuerdo exactamente el día, igual fue un día, 2 días después, no lo recuerdo exactamente, pero yo una noche, y esta es mi experiencia,
una noche yo durmiendo tuve un sueño nocturno que jamás había tenido. Y fíjate que he tenido sueños a lo largo de mis 36 años. Fíjate si habré dormido noches y habré tenido sueños. El 99,9% del periódico de los sueños solamente no los recuerdo, pero este sí. Este sí porque marcó mi vida. Ese sueño, para que veáis un poco lo que tenía, en ese sueño yo estaba físicamente en el cielo. Uy, ¿cómo que estabas físicamente en el cielo? Bueno, entenderme, el cielo no es el cielo real, es una ilustración del subconsciente, ¿de acuerdo? ¿Cómo era? Oye, estabas en el cielo, ¿y cómo era el cielo? No, el cielo no es así. Eso simplemente es una ilustración del subconsciente o del mismo Señor, que a veces también te lo manda, ¿no? Para que tú extraigas un mensaje de ahí. Pero yo no he estado físicamente en el cielo ni he visto a nadie. Yo no soy ni profeta ni vidente. Yo simplemente cuento mi experiencia y ya está, ¿no? Entonces allí en el cielo es como si estuvieras aquí en la tierra, lo que vi yo en el sueño, digo, ¿eh? Es como si estuvieras ahí aquí en la tierra, pero en lugar de estar sobre la carretera, sobre el asfalto, lo que sea, estábamos siempre sobre las nubes. Todo nubes. Imagínate esa imagen. Es una maravilla. Me encantaría volver a tener esa imagen. No me hace falta ya, pero me encantaría volver a tener ese sueño, ¿no? Porque además no solo fue esa sensación de paz, de tranquilidad que tuve yo en ese momento, cuando estaba caminando literalmente sobre las nubes. Que dirías, ¿cómo vas a caminar sobre las nubes? Si la nube es agua evaporada, si vas a caerte, ¿cómo te vas a caminar en la nube, no? Bueno, pues en el sueño sí caminaba por la nube. Y mientras caminaba por la nube, en ese momento oí una voz sin ver a nadie. No veía a nadie. Simplemente oía una voz que se dirigía a mí. No recuerdo exactamente las palabras, evidentemente porque es un sueño y a veces no es difícil acordarte de exactamente, ¿no? Pero recuerdo que después de que llegara esa voz, yo enseguida identifiqué, digo, solo me salió una frase, no puedo decir nada más. Señor, yo no merezco estar aquí. Esa fue la frase que me salió a mí dentro del sueño. Yo no merezco. ¿Cómo me permites estar aquí si no voy a misa, si yo no, ¿sabes? No rezo, no me confieso, no hago nada. ¿No? Es decir, ¿qué hago yo aquí, no? Entonces ahí, pues a partir de ahí yo sufro un cambio. A partir de ahí yo me despierto ya de otra forma. Me despierto ya de otra forma. Y cuando me despierto, a la mañana siguiente, luego yo me doy cuenta, que tiene gracia el tema, me doy cuenta de que tenía una cruz en la habitación, colgada en la pared. Y me digné, después de casi 17 años o más, no sé cuánto tiempo, me digné por primera vez, después de mucho tiempo, alzar la mirada y mirar la cruz. ¿Cuántas noches habré dormido con la cruz encima de mi cabeza y ni siquiera la miraba? Y después de ese sueño me la miré por primera vez. Y no solo me la miré, sino que automáticamente me salió un gesto de arrodillarme y pedir perdón al Señor, por primera vez. Y no solo fue pedir perdón al Señor, sino que además me hice una lista con pecados y los fui recitando uno a uno los pecados, ¿no? Ahí delante de la cruz, ¿no? Sí que es verdad que después empecé a recordar las vivencias de mi infancia, ¿no? Y entonces ahí dije, vale, de acuerdo, te has arrodillado delante del Señor, pero ¿no te falta algo? ¿No te falta algo? Claro, confiésate. ¿Por qué no te confiesas? Vete a buscar un sacerdote, confiesa tus pecados. Tú ya has dado el primer paso. Te has dignado a levantar la mirada y a coger la cruz y a pedir perdón. Pero creo que te falta algo muy importante, que es la confesión. Y aquí es donde yo quiero, sobre todo, que veáis que se han producido muchos casos también. En el momento en que alguien da el primer paso, el primer paso para la conversión, digamos, también me faltaban cosas, no estaba confesado, me faltaban cosas. Pero en el momento en que uno empieza en eso, pues ahí es donde interviene nuestro queridísimo Satanás, nuestro enemigo. Y ahí es donde quiero compartir también con vosotros cuál es el papel que él tiene frente a un alma que decide rectificar en su vida. Y os quiero compartir lo que hizo conmigo en este caso, para que veáis cuál es su estrategia en estos casos. Recuerdo, José Manuel, que vi un vídeo justamente tuyo muy reciente en el que hablabas sobre el dominio del mal o que cuando el mal está más activo, sobre todo es por la noche. Y yo doy fe, efectivamente, de que eso es así. Porque después de ese primer paso que yo di para pedir perdón al Señor, empecé a sufrir pesadillas y ataques demoníacos que antes no había sufrido. Y esos se producen
de madrugada, mientras estás durmiendo. Visualizaba en sueños, fíjate, pasaba de haber soñado con la paz, con el cielo, con Dios, y pasar de repente a sueños demoníacos, que es toda la antítesis, es todo lo contrario. Esa es una de las estrategias de intimidación que nuestro enemigo utiliza. Pero insisto, una estrategia de intimidación no es una posesión demoníaca, ni mucho menos. Simplemente lo que él hace es intentar molestarte, intentar que te asustes, intentar que te angusties, que no des el paso que debes dar. Y no solamente fue a través de sueños diabólicos, sino que además en la habitación, que por cierto, he tenido que tirar agua bendita en alguna ocasión, porque oía golpes en el armario. Oía algún golpe en el armario. Estaba durmiendo y oía un golpe y digo, pero ¿cómo puedes oír un golpe en el armario si el armario está cerrado? No hay nadie más. ¿Cómo puedes oír un golpe en el armario? Y oía golpe en el armario. Y otra cosa que puede ser un poquito la más, entre comillas, escalofriante, ¿vale? Pero que no nadie tiene que asustarse, porque no dejan de ser intimidaciones del enemigo, se me sacudía un poquito la cama también. Estaba durmiendo y la cama se sacudía. Y recuerdo muy bien en tu caso, José Manuel, que también un día subiste un vídeo en el que hablabas de la intimidación del demonio y que tú viste una sombra atravesarse cerca de tu lado. Nuestro enemigo Satanás tiene muchas formas para intentar intimidarnos, pero tenemos que saber diferenciar lo que es una simple intimidación y saber que estamos en el lado correcto, que estamos con Dios y que no podemos perder al lado de Dios, al lado de Jesucristo, no podemos perder con Él. Satanás es una criatura más, que solo quiere nuestra perdición, pero no nos puede arrancar nuestra voluntad. Entonces hay que saber distinguir lo que es una simple intimidación de lo que es realmente una posesión demoníaca. Hemos visto casos de posesión en las que una persona poseída se aterroriza cuando se acerca al sacerdote con la custodia y el Santísimo Sacramento. Se vuelve loca la persona. Es diferente una posesión demoníaca de simplemente una intimidación. Porque al final Satanás no deja de ser una criatura. Y lo único que quiere es apartarnos de Dios, pero no puede arrancar nuestra voluntad, ¿no? Y quería poner un poco ese ejemplo sobre las intimidaciones de la noche, pero ¿qué os pensáis? ¿Que Satanás solo actúa por la noche? Nada. Mientras yo estaba de día, te ataca de otra forma. No te ataca bien, no te puede atacar con sueños porque estás despierto. Si estoy en la calle, no me puede dar golpes en la habitación, evidentemente, pero su estrategia es diferente. Te suele atacar con pensamientos aparentemente inofensivos, pero que al final lo único que pretenden es buscar que tú te apartes de la iglesia, que te apartes de la fe, que te apartes de Dios. Y en mi caso me metió un pensamiento en la mente que puede parecer una tontería, pero que no lo es para nada. Y era un pensamiento de justamente cuando yo, después de arrodillarme delante del Señor, me planteé la posibilidad de acudir al confesionario. El pensamiento que me entró y que inicialmente pareció funcionar es que ¿cómo vas a ir a confesarte ahora, en plena pandemia, con la dificultad que vas a tener para encontrar un sacerdote? ¿Por qué no te esperas mejor a que te hayas vacunado? ¿Sabes? Que salga la vacuna, te vacunas y luego vas a confesarte en el mes de noviembre, diciembre. Y tengo que decir que eso, inicialmente, Satanás me convenció. Es decir, no acudí a confesarme durante unos días. Efectivamente, sí, me voy a confesar, me voy a vacunar en julio, ya cuando la situación pandémica se estabilice, luego ya me planteo irme al confesionario y demás. Vale. ¿Qué ocurrió? Que como Dios nos ama tanto y desea perdonarnos enseguida y cuanto antes, no sé si fue 2 o 3 días después, fue muy poquito tiempo después. No puedo decir exactamente cuántos días fueron, evidentemente, no tengo un calendario y no me voy apuntando las fechas, es aproximadamente, ¿vale? Entonces allí me desperté una mañana del mismo mes de marzo, insisto. No octubre, noviembre, diciembre, no. El mismo mes de marzo, después del sueño que tuve, ¿no? Y en ese momento me desperté con una fuerte presión en el pecho. Una fuerte presión en el pecho. ¿Qué enfermaste? ¿Te encontraste mal? No. Eso es la voz de la conciencia. Eso es la voz de la conciencia que Dios imprime en nuestras almas para que hagamos lo correcto. Y en esa voz, porque Dios sabemos que nos habla al corazón, no nos habla con palabras. Oye, David, una voz que suena en la habitación, David, tienes que hacer esto. No, Dios no te habla así. Dios te habla al corazón. ¿Vale? Entonces yo noté una presión muy fuerte en el pecho, y lo que me estaba diciendo esa voz, porque las voces que te suenan en el corazón tienes que escucharlas. Si no las escuchas, dices, no, me encuentro mal, ya se me pasará. No, tienes que escuchar lo que Dios te intenta decir.
Y la voz de la conciencia me decía muy claramente, David, no esperes ni un minuto más. Ve a confesarte hoy. No esperes más. Hoy. Y gracias a Dios, pues me hizo ver eso, ¿no? Y en ese momento, pues yo sí, me envalentoné y tomé la decisión de, por supuesto, pandemias aparte, salir de la habitación, irme a buscar algún templo, irme a buscar un ministro de Dios, un sacerdote, y recibir el sacramento de la confesión. Y aquí me gustaría, para que entendierais un poco las experiencias que tenemos y sobre todo cuánta relación tienen con la Sagrada Escritura, para que hagáis un poco la comparación. Es decir, hay una parábola muy bonita que es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo que le pide la herencia a su padre, se va lejos y la despilfarra. Y cuando se queda arruinado, se humilla, pide perdón, vuelve y su padre lo recibe. ¿Cómo lo recibe? Lo recibe juzgándole. Para nada. Lo recibe con el mejor de los banquetes. Matar el becerro gordo. Es decir, lo recibe con el mejor de los banquetes. Pues teniendo en cuenta esa parábola, quiero que ahora lo comparéis un poco con cómo Dios preparó mi primera confesión, para que veáis un poco la comparación. Salí de casa y empecé a buscar. En esta parroquia, no hay sacerdote. En esta otra parroquia, no hay sacerdote. Llamo por teléfono. Oye, ¿cuándo confiesan? No, ahora mismo no tenemos a nadie. Probé 3 o 4 templos diferentes, no había manera, no encontraba a nadie, no encontraba a nadie. Y mi madre dice, oye, ¿y por qué no probamos directamente de preguntar al obispado? Porque al fin y al cabo todas estas parroquias dependen de un obispo, ¿no? ¿Por qué no llamamos al obispado de nuestra población, ¿no? A ver si nos dan alguna idea, ¿no? Y al final, ya veréis, terminé confesándome por primera vez en la catedral del obispado, no en un templo, no en un templo. Evidentemente, lo que es el valor del sacramento de la confesión es exactamente el mismo que te lo imparta el sacerdote de tu parroquia en el pueblo más humilde de todos, tiene el mismo valor que si te imparten el sacramento en la catedral más grande del mundo. El mismo efecto. Pero para que me entendáis, es decir, que el recibimiento que Dios te hace es a lo grande. Y en ese momento, tanto yo como mi madre que fuimos allí al templo, tuvimos la catedral vacía, pero totalmente vacía, solo para nosotros dos. Y el sacerdote de la catedral, y nos confesamos en un banco delante del altar mayor de la catedral. Eso fue maravilloso. Fue Un maravilloso. lujo. Y luego, en relación también, porque antes he comentado que yo, cuando inicialmente me rodeé delante de la cruz, si tiráis el vídeo un poquito atrás, si alguien nos ha dormido en el proceso y quiere tirar un poco el vídeo hacia atrás, ¿de acuerdo? Pues he comentado antes que yo, donde primero enumeré mis pecados, fue en mi habitación, arrodillado delante de la cruz. Y fíjate qué cosa, que allí no derramé ni una sola lágrima. Delante de la cruz no derramé ni una sola lágrima. No me sentía perdonado para nada. Es decir, yo había dado el primer paso, pero no me sentía perdonado. Y en cambio ese día, el día que fui presencialmente delante del sacerdote a enumerar exactamente la misma lista de pecados que yo había enumerado en mi habitación, ahí sí que las lágrimas empezaron a caer. Ahí sí que las lágrimas empezaron a caer y ya fue más difícil poder contener la palabra, poder hablar con claridad, evidentemente, ¿no? Y en ese momento, el momento que yo recibo la absolución del sacerdote después de tantos y tantos años, ahí sí que realmente te sientes perdonado. Y eso es una de las cosas, sobre todo para los que tienen tratos, ¿no?, con muchas denominaciones protestantes, que también mi experiencia sirva un poco para entender esto. Es decir, yo sin tener la debida formación cristiana, solo por la propia humildad, la propia voluntad de querer buscar la verdad, tener en cuenta esto. Una confesión directamente en la habitación de casa es que no me provocó ni la más mínima lágrima. No sentí arrepentimiento. Y estando presencialmente ante el sacerdote, venciendo tu vergüenza, delante del altar mayor, delante del Señor en el sagrario, ahí sí derramas lágrimas. Y de hecho, el sacerdote que me dio la absolución en la catedral, el obispado en la catedral, me dijo al oído, y recuerdo perfectamente su frase, ¿no? Dice, mira, hijo, porque además era un señor mayor, tendría tranquilamente más de 80 años, tranquilamente. He confesado muchísima gente a lo largo de toda mi vida, muchísima gente. Y te lo digo de verdad, hacía muchísimo tiempo, que no escuchaba una confesión tan sincera como esta.
Y me lo dijo tal cual. Y yo me quedé, pues claro, imagínate, ¿no? ¿Cuántos días he llorado? ¿Cuántas veces he llorado? Y a veces piensan, uy, ¿por qué lloras? No, es que no lloro de tristeza, es que lloro de alegría. Lloras de alegría porque dices, eh, ¿qué dicen? ¿Qué le pedimos a veces a nuestra querida Madre, a nuestra Santísima Virgen María? Madre, dame lágrimas para llorar mis pecados. Es que es literal, es así. Es decir, las lágrimas no son unas lágrimas de tristeza, son lágrimas de alegría y de purificación del alma. Es simplemente así. Y ese es uno de los ejemplos que quería dar también por eso con una de las teorías muy protestantes, ¿no? De que solo Dios perdona y que no tienes que acercarte a ningún sacerdote. Bueno, pues simple y llanamente, ya con la experiencia que acabo de contar yo, ya se ve claramente la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Evidentemente. Dicho lo cual, una vez recibido el sacramento de la confesión, estar reconciliado con Dios, reconciliado con la Iglesia, luego y dirán, qué pesado es este chico con los sueños. No, porque luego tuve otros sueños. Sí, es verdad, tuve otro sueño. Pero no para que, es decir, yo los sueños es para que siempre extraigas algún mensaje, alguna conclusión de lo que tienes, ¿no? Y confesado, el siguiente sueño que tuve no fue del cielo, no estuve en el cielo. A mí la presentación del cielo y el amor de Dios ya lo tuve claro ese día, ya lo tuve claro ese día. Lo que soñé después de la confesión fue algo súper, súper divertido, súper interesante, ¿no? Estaba yo como en una zona. ¿Te imaginas como si fuera un estadio de fútbol, un anfiteatro, un centro deportivo con miles y miles de espectadores y que tú estás en medio, justo en el centro, de 50.000 personas y miras hacia arriba y ves desfilar a nuestro queridísimo, el Santo Padre Francisco, que Dios lo tenga en su santa gloria, porque en ese momento, en el momento de mi conversión, estaba en el pontificado del Santo Padre Francisco, ¿no? Y lo veías desfilar a él con todos sus cardenales, dirigiéndose a mí, por supuesto, que estaba en el centro del anfiteatro, en el centro del estadio. ¿Qué mensaje podemos extraer de ese sueño? Hermano, bienvenido a la iglesia. Evidentemente. Ese es el mensaje. Es el momento en que tú te confiesas, que te dejas atrás tu vida de pecado, que te humillas delante del sacerdote, que recibes la absolución, ¿qué te permite a ti el sacramento de la confesión? Te permite entrar de nuevo a formar parte de la iglesia de Dios. Y al final el sueño posterior que tuve del Papa no fue simplemente más que eso, fue el mensaje que recibo yo de decir, hermano, bienvenido a casa, ya formas parte de nuevo de la gran familia de Dios, que preside nuestro Santo Padre y con todos los cardenales. Y es lo que te decía antes, José Manuel, fíjate de la cantidad de sueños que habré tenido a lo largo de mi vida y que me acuerdo de estos dos, porque es que son los dos que marcaron un antes y después en mi vida, ¿no? Que no dejan de ser sueños, pero es que los sueños muchas veces hay que saber extraer el mensaje que hay detrás de todo eso. ¿Vale? Así es. Fíjate, hermano, muchos hermanos católicos dirán, pues yo no creo en eso de los sueños. Pues fíjate, ayer en el Evangelio del día de ayer domingo, San José recibió el mensaje del ángel por sueños, ¿no? Por medio Ujú. de un sueño, ¿no? Que Sí, hay sueños que no significan nada, sí. Que nuestro propio cerebro, pues mediante las circunstancias que hemos vivido, preocupaciones y todo eso, el cerebro pues no nos prefabrica cualquier situación. Sí, también. Pero también Dios se puede manifestar. Dios no está impedido para intervenir en un sueño, ¿no? Y como hemos podido ver, obviamente, como tengo libertad para creer o no creer en la revelación privada, pues es un indicio muy, muy, muy fuerte como para obviarlo, ¿no? Que tú exacto. vuelvas a la iglesia y que en el sueño te recibe pues la iglesia o la alta jerarquía de la iglesia, yo creo que eso es significativo. Mm, exacto. Y de hecho, ya para terminar un poco pues eso con el testimonio, porque efectivamente aquí ya estamos de nuevo, ya formamos parte, ¿no? Efectivamente de la Santa Iglesia Católica, ¿no? A partir de ahí, pues ya uno efectivamente se siente miembro ya directamente de la Iglesia, ¿no? Y, pues como digo, para no alargarte un poco mucho más el vídeo, pues hasta aquí está un poco mi testimonio, de dónde vengo, cómo llegué y cómo conseguí entrar nuevamente en la Iglesia Católica, ¿no? Siguiendo un poquito lo que es el menú que teníamos, ¿no? El segundo plato que teníamos la advertencia, cuidado, ya formo parte, ¿no? De la Santa Iglesia Católica. Como habéis podido comprobar, entrar en la Iglesia, recibir la misericordia de Dios y entrar en la Iglesia no es complicado, no es complicado. Basta con simplemente
con humildad de corazón, saber pedir perdón, saber acercarse con humildad a nuestro Señor, recibir la absolución del sacerdote a través de un maravilloso sacramento como es el de la penitencia, utilizar ese sacramento que para eso Dios nos lo puso de forma gratuita, porque al final lo que nos da Dios es gratis. Como dijo Jesús, gratis recibisteis la fe, gratis la compartís. Es que no se puede ser más generoso. Simplemente con ir directamente al sacerdote, decir tus pecados, recibes la absolución. No le tienes que pagar nada al sacerdote. O sea, no es como al protestante, tienes que pagarle el diezmo al protestante, si no le estás robando a Dios, si no pagas el diezmo. El sacerdote no te pide nada para darte la absolución. Como dijo Jesucristo, evidentemente, gratis lo recibisteis, gratis lo debéis compartir. Es así. Y como tú muy bien decías, José Manuel, efectivamente, y yo lo he dicho justo antes de mi testimonio, ¿no? Lo que yo voy a contar aquí no es un dogma de fe. Es decir, yo cuento mi testimonio sobre los sueños, pero evidentemente tú no tienes que creer en mis sueños ni interpretarlos de la misma forma que los interpreto yo. Yo simplemente estoy compartiendo un testimonio. Compartiendo un testimonio, sin más. No estoy diciendo, sí, yo soñé en el cielo y el cielo es así. No, yo no tengo ninguna revelación. Yo no soy profeta, yo no soy vidente, yo no he visto a Jesús, no he visto a la Virgen, yo no soy vidente ni profeta de nadie. Yo simplemente estoy compartiendo una experiencia personal. Que tú tienes la libertad de creerla o de no creerla. Eres perfectamente libre, evidentemente. Pero sí que quiero que entendamos que la fe no es algo evidente. La fe es algo que sale del corazón. Y muchas veces nuestro Señor te da ciertos indicios que depende de cómo tú escuches, de cómo tú los quieras recibir, puedes interpretar este tipo de cosas. Una persona puede directamente ignorar un sueño y no traerle y que no le aporte ningún mensaje. Y yo, por ejemplo, decidí escuchar y reflexionar sobre lo que había visto y al final el tiempo me acaba dando la razón. Y aquí estoy, en la Santa Iglesia Católica, y de aquí no me voy, ni con agua caliente. O sea, ni por muchos malos sacerdotes, ni por muchas cosas que hayan. Yo de aquí no me saca nadie. De aquí no me saca nadie. En absoluto. Y dicho eso, ya que hablamos de sacar, pasamos al punto número 2, ¿de acuerdo? Más que nada porque también quería compartir con vosotros un pequeño error también que cometí yo en mi fase ya, una vez convertido. Recordad una cosa, una vez formas parte de la Iglesia Católica, tener muy presente que los enemigos de la Iglesia están por todas partes, por todas partes. Y hay gente, insisto, hay gente que está muy bien preparada, que sabe hablar muy bien, ¿vale? Quizás no tienen la formación teológica adecuada, pero saben hablar muy bien y tienen capacidad de convencer con mucha facilidad. ¿Cuál es el mensaje que yo os doy, sobre todo, el mensaje que os doy de lo que voy a contar ahora? Es muy importante, diría que crucial, vuestra formación constante. Formación constante. Yo puedo entrar en la Iglesia Católica, puedo irme a rezar el rosario porque mis compañeros lo rezan, me puedo ir a una peregrinación porque sí, porque el viaje es muy bonito y porque vamos a rezar en familia y tal. ¿Cuántos testimonios ha habido de gente que formaba parte de la Iglesia Católica que hacía 40.000 peregrinaciones y ha acabado en una iglesia protestante? Porque únicamente se limitaban a repetir cosas, repetir acciones, sin realmente entender ni formarse y saber por qué estoy haciendo eso. Lo que se llama la ignorancia religiosa. Y como hay gente desde del lado protestante que están muy bien formados en lo suyo y saben convencer muy bien, pues claro, dicen, claro, pero ¿cómo puede ser que yo le rezara a María? Si efectivamente, si como dice el protestante, pues si María no tiene nada que ver con Dios, si es una criatura más, no hay nada más, ¿no? Digo, pues claro, es verdad, te enseñan el artículo de la Biblia y ya está, fíjate. Oh, por favor, católicos no, idólatras, pero ¿cómo se os ocurre adorar a María? Por favor, ¿cómo se os ocurre que María no es Dios? ¿No? Y mucha gente, por no tener la formación adecuada, se deja convencer por este tipo de mensajes y acaba abandonando su fe. Una persona bien formada, si un protestante le viene y le dice, idólatra, adoras a María, ¿qué dice un católico bien formado? María es una criatura toda santa, toda perfecta, pero es una criatura. El católico no adora a María. El católico venera a María por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo y muy en especial porque sin ella no hay redención. Sin ella no hay redención. Sin su sí al arcángel Gabriel, sin su sí voluntario hasta la cruz, sin su sí voluntario incondicional a la anunciación, a la pasión y muerte de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, sin el sí de María, no hay redención. Y eso hay que tenerlo muy claro. Por eso merece toda
el respeto y toda la veneración. Insisto, no adoración. No adoramos a María, falacia. Si alguien del bando protestante os acusa de idólatras por adorar a María, rápidamente contestar, no adoramos a María. La veneramos y la respetamos por ser quien nos trajo a nuestro Salvador a la tierra y quien con su sí acompañó en el proceso de la redención y salvación de la humanidad. Y por eso merece todo el respeto y toda la veneración. Pero no adoración, evidentemente. Solo adoramos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y como eso, hay muchos más ejemplos. Y tú lo sabrás bien, José Manuel, que te hartas de dar respuesta, ¿no? a pastores protestantes, ¿no? Yo, por ejemplo, quería compartir un poco lo que os quería decir, un poquito la experiencia, el error que yo cometí justo después de haberme convertido a la fe católica, de haber llegado a la iglesia, ¿no? Claro, cuando uno llega a la iglesia y, claro, quiere empezar a aprender, evidentemente, sobre Dios, quiere empezar a aprender sobre la fe, ¿no? Entonces, enseguida, un error muy común, que enseguida todos cometemos, y yo el primero lo cometí, es, ¿cómo puedo aprender de Dios? Hombre, me tendré que leer la Biblia, ¿no? Me tengo que leer la Biblia, porque si no me leo la Biblia, ¿cómo voy a aprender de Dios, no? Me tengo que leer la Biblia. ¿Cuál es el fallo de ir por esa vía? Ese es el fallo del protestantismo. Cuando tú te coges directamente por tu cuenta la Biblia y te la pones a leer y te pones a interpretar los artículos como tú crees que son interpretables, ahí es donde entras tú en el error. Como nos advierte siempre mucho el magisterio de la Iglesia, por favor, hermanos, tener en cuenta que la Sagrada Escritura es palabra de Dios y tiene muchos preceptos y muchos pasajes que son de interpretación oscura y difícil, que están reservados únicamente al magisterio de la Iglesia. Solo tiene que haber un único intérprete allí. ¿Qué me ocurrió a mí? En mi ignorancia, pues evidentemente yo digo, a ver, yo quiero conocer a Dios, quiero conocer sobre la Biblia, sobre la Sagrada Escritura. Hombre, ¿yo para qué me voy a gastar dinero en una Biblia física si seguro que la encuentro en Internet gratuitamente? ¿No? Podríamos decir. Y os invito a hacer la prueba de coger simplemente la aplicación, yo por ejemplo, porque utilizo Android, ¿no? Como teléfono móvil, ¿no? Y en la aplicación del Play Store, pues busca simplemente la palabra Biblia, por ejemplo, la palabra Biblia. ¿Cuál va a ser la primera que os va a salir? Y lo que me pasó a mí, la primera que te sale y la primera que me descargué. Nuestra queridísima Biblia Reina Valera. Y uno dirá, ¿qué pasa con la Biblia Reina Valera? Hombre, pero si tiene una valoración espectacular, si tú te coges la aplicación y tiene un 4,5 sobre 5, si tiene un 9 sobre 10 de valoración, pero ¿cómo, por favor? ¿Cómo va a ser una Biblia mala si de verdad, si es que está súper bien valorada, evidentemente? Pues claro, yo como me pasa y como nos pasa a nosotros, seguro que a ti también, José Manuel, alguna vez te ha pasado, probablemente cuando tú vas a descargarte una aplicación, miras opiniones, miras valoraciones. Yo, en mi ignorancia religiosa y por falta de formación, evidentemente, yo veo una aplicación que es la primera de la lista, que la valoran con un 9 sobre 10, ¿qué hago? Me la descargo. Evidentemente, me la descargo y entonces, para que veas un poco la incoherencia, ¿no? Es decir, yo me había confesado, estaba yendo a misa, estaba recibiendo sacramentos y mi formación en la Biblia Reina Valera. Para que me entiendas, ¿no? Y era únicamente, pero por pura ignorancia. Por pura ignorancia, porque no sabía yo que la Biblia Reina Valera era la Biblia que utilizan nuestros hermanos, todo sea de paso, nuestros queridos hermanos, porque digo queridos, porque yo los respeto y los respeto y los quiero mucho a mis hermanos, evidentemente, protestantes. Es la que ellos utilizan, la Biblia evangélica, la Biblia cristiana evangélica, la Biblia Reina Valera, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Otra cosa también, otro error que cometí también, que es muy fácil cometer, sobre todo en el mundo digital en el que nos movemos. Es muy fácil que tú en ese momento en el que estás en la búsqueda de formarte, y sobre todo una cosa muy importante, ¿no? Que es que cuando tú, en el momento en que te conviertes y llegas a formar parte de la Iglesia Católica, eso no te libera de tus cruces. Tú sigues teniendo tu concupiscencia, sigues teniendo tu inclinación al pecado. Y si arrastras alguna vida en la que estás esclavizado por algunas cadenas, sea del tipo que sea el alcohol, sea el tabaco, sean las drogas, sea lo que sea, cualquier cosa, la inmoralidad sexual, cualquier otra cosa, ¿no? Pues muchas veces si estás encadenado a eso, es muy difícil salir de ahí. Necesitas tiempo para poder ir saliendo de ahí, evidentemente, ¿no? Entonces yo, como converso, evidentemente, pues yo también buscaba información sobre malos hábitos del pasado, a ver qué técnicas, cómo puedo salir de esto, porque sé que esto al Señor no le gusta, a ver cómo puedo abandonarlo, ¿no? Y claro, buscando por YouTube, haces búsquedas genéricas, oye, ¿cómo liberarse de esto? Por ejemplo, sea lo que sea, ¿cómo te liberas de esto? Y claro, ahí pues
yo tengo que decir incluso, pues, pedir la opinión de algún psicólogo, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que tú haces, ¿no? Libérame, por favor, de todo esto, libérame de esto, ¿no? Los psicólogos no nos entendíamos porque, evidentemente, no eran personas de fe, con lo cual ellos no entendían lo que yo les decía. Es decir, yo al psicólogo podía decir, claro, es que yo no hago esto porque esto a Dios no le gusta. Dice, pero si esto, por ejemplo, esto tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, etcétera, etcétera, ¿no? Esos argumentos que te dan. No nos entendemos, hermano, lo siento, pero no me interesan tus servicios. Entonces buscas por internet y llegas, pues, por ejemplo, llegué un día a coger un vídeo de una persona que seguro que tú conocerás muy bien, también José Manuel, porque creo que algún vídeo habrás hecho respondiéndole, que es A nuestro ver. querido amigo Jacier Rodríguez. Seguro que te Sí, suena un montón. sí, sí, sí. Seguro que te suena mucho. Y yo, pues, inicialmente llegué, pues, no llegué a su canal, llegué a uno de sus vídeos que escuché, ¿vale? Que hablaba también de tema de vicios y estas cosas, ¿no? Y cómo poder liberarse de ahí. Y el vídeo me pareció muy interesante, ¿no? Igual que este, pues yo empecé a ver algún vídeo más para quien no lo sepa, Jacier Rodríguez es pastor evangélico, está separado de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces yo, dentro de mi ignorancia, pues empecé a ver más vídeos de este señor, ¿no? Y algunos me parecían incluso interesantes, insisto, dentro de mi ignorancia religiosa, porque no me estaba formando bien. Es decir, yo estaba leyendo la Biblia Reina Valera y estaba viendo vídeos de Jacier Rodríguez. Y en paralelo yo estaba yendo a misa. Es decir, aquí hay Suele algo que pasar, no, suele pasar. hay algo que no cuadra aquí, ¿sabes? Hay algo que no cuadra. Y más que nada quería contaros eso para que vierais que es muy fácil. Si no tenemos la formación religiosa adecuada, es muy fácil caer en canales, en vídeos y en formación, incluso en la propia Sagrada Escritura, que realmente no es la que la Iglesia Católica utiliza. ¿De acuerdo? Hay que estar muy atentos con esto, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Después de haber visto varios vídeos, claro, yo en mi ignorancia religiosa dice, uy, es muy interesante lo que dice este señor, pero ya está, es muy interesante. ¿Cuál fue mi error ahí? Darle al botoncito, sí, José Manuel, sí, le di al botoncito de suscripción. Me llegué a suscribir al canal de Jacier Rodríguez, efectivamente, en mi ignorancia. Le di al botoncito. ¿Qué pasa? Que al final, evidentemente, aquí es donde entra sobre todo la voluntad, la intención que tiene cada uno en el corazón. Pero Cuando ya la uno realmente... quitaste, ¿verdad, David? Ya la Sí, suscripción ya se anuló, evidentemente. ¿no? Vamos a Voy a aclararlo. terminar mi explicación y verás lo que pasó, ¿vale? Y te De cuento, acuerdo. ¿no? Entonces, pues evidentemente yo iba pues leyendo la Biblia Reina Valera y escuchando vídeos de Jacier Rodríguez. Y en paralelo, pues yendo a misa, que no tiene nada que ver, es un mundo aparte, ya os lo aviso, ya os lo adelanto, es un mundo aparte, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Yo dentro de mí seguía teniendo, evidentemente, esa experiencia que tuve con la confesión y demás, ¿no? Y luego llegó un día, evidentemente, porque al final cuando uno de corazón pide al Señor la búsqueda de la verdad, el Señor le ilumina, le muestra el camino, ¿no? Y llegó un día en el que me topé ya con un vídeo polémico dentro del canal de Jacier Rodríguez. ¿Y por qué polémico? Porque en ese canal, que incluso creo, si no estoy equivocado, creo que incluso tú en tu canal, José Manuel, en Paternoster, que por cierto, a quien nos esté viendo, no sé por qué todavía no estáis suscritos al canal, de verdad, si realmente amáis la fe católica, darle al botón de suscripción a Paternoster. Insisto, esto no es un sponsor. José Manuel no me está pagando por hacer No le estoy propaganda. pegando nada. No me está pagando por hacer propaganda. Esto es de verdad, ¿vale? Entonces, bromas aparte, evidentemente, pues llegué, evidentemente, a base de mirar vídeos y demás. Al final llegué a un vídeo que ya me empezó a generar dudas. Digo, esto ya no me cuadra. Que fue un vídeo que precisamente creo que tú tienes reacción en el canal, que es una teoría que repiten como un loro desde el protestantismo, que es que no debemos confesarnos con un sacerdote, ¿vale? Y te dan todos los argumentos que quieras, que si el sacerdote es pecador, que si, no sé qué, que si solo Dios perdona, claro que solo Dios perdona, que Y lleva además, defendiendo a la hermano, iglesia toda la vida. además que da argumentos muy infantiles y muy fácil de patear. Exacto, exactamente. Entonces yo ya empecé a sospechar de que algo no iba bien. ¿Por qué? Porque digo, ostras, pero si yo me acuerdo que yo cuando estaba arrodillado en la habitación, que es lo que defiende realmente el protestantismo, ¿no? Que te confieses solo con Dios. Eso lo hice. Yo recité todos mis pecados uno detrás de otro, arrodillado delante de la cruz, y no me sentí perdonado, no derramé ni una sola lágrima. Solo me sentí perdonado y recibí la bienvenida en la iglesia cuando me fui al templo, a la catedral, y confesé ahí mis pecados delante de un ministro de Dios. Entonces ello ya empecé a sospechar, digo, esto no me termina de cuadrar. Y luego ya fue cuando empecé a investigar un poco más en profundidad y empecé a distinguir claramente entre el cristianismo católico y el cristianismo evangélico. Son dos mundos aparte.
de dos mundos aparte. Evidentemente, en el momento en que uno empieza ya a formarse, empieza a consultar los canales, empieza a tener los libros adecuados, ¿vale?, en relación con la fe católica, empieza a darse cuenta de que efectivamente ese mundo no es el que tú has vivido y no es, y sobre todo, más que nada por eso, porque sobre todo lejos de tanta denominación protestante en el que incluso ni ellos se ponen de acuerdo, porque se tiran bombas desde, yo qué sé, por decir nombres, Gary Lee, Carlos Rivas, se tiran bombas uno al otro. Si no se ponen de acuerdo ni ellos en lo que quieren compartir, ¿no? Es decir, lo único que sí tienen claro, lo único que tienen en común, sí que es verdad, es atacar a la Iglesia Católica. Eso sí que lo tienen claro. Atacar a la Iglesia Católica, eso siempre, evidentemente que sea así. Pero en su propia doctrina, en su propia prédica, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Evidentemente. Entonces, ¿a quién hago caso? Yo solo hay uno. Y la verdad no es ni mía ni tuya, José Manuel. La verdad es la de todo. Es una. La verdad es una. Entonces, lejos de lo que un pastor pueda decir, tú como buen cristiano, como buen hijo de Dios, tienes que pedir mucho a nuestro Señor que te ilumine con la verdad, que te vaya guiando poco a poco al camino adecuado. Y doy fe, doy testimonio de que si tú pides conocer la verdad de fe, con humildad de corazón, el Señor te va a ir guiando hacia allí. Sobre todo tener muy en cuenta que estamos en un mundo de relativismo ético. Ya lo dijo nuestro querido padre, nuestro querido Papa Benedicto XVI. Estamos en un mundo de relativismo ético en el que todo vale, todo puede ser verdad, todo es opinable. No sé, hijo, 2 más 2 son 4, hasta donde yo sé. Si alguien me dice que 2 más 2 son 5 o son 6, pues mira, no voy a seguir su canal. Evidentemente, ¿no? La verdad no pertenece a nadie, la verdad es una. Tenemos que ser inclusivos, David, y reconocer que 2 y 2 son 5. Sí, claro. Eso es lo que el mundo pretende. Eso es lo que el mundo pretende, evidentemente, ¿no? Cuando te llaman intolerante, te llaman racista, te llaman de todo. Y no, yo simplemente, yo estoy convencido de que la verdad está en la Santa Iglesia Católica, que Jesucristo fundó una única iglesia, y de hecho, desde que me estoy formando, te digo, me falta mucho todavía por aprender, ¿no? Pero sí que me estoy dando cuenta que yo empiezo a conocer bien mi fe. Estoy empezando a conocer bien mi fe. Y claro, cuando uno conoce bien su fe, la fe católica, hay una frase que es muy conocida y que mucha gente conocerá. Católico ignorante, futuro protestante. Es exactamente así. Yo en el momento en que me estoy dando cuenta que me empiezo a formar bien en mi fe, sobre todo, importante para mis hermanos católicos, no cometáis ese error que cometí yo. No os pongáis a leer la Biblia directamente sin estar apoyados por el catecismo. Muy importante. ¿De acuerdo? Ese es el riesgo. A mí me gusta mucho comparar también sobre todo lo que es la formación, en este caso teológica, o la formación de fe. Me gusta mucho compararla, por ejemplo, con el aprendizaje de un idioma. Por poner el ejemplo. Es decir, el protestantismo defiende que solo la escritura vale. Siguiendo esa regla de 3, yo para aprender un idioma me basta un libro de texto. Puedo coger un libro de texto, me pongo a leer las lecturas que hay, me pongo a hacer los ejercicios, la gramática, y ya con eso ya está, ya hablo el idioma, ya perfecto. Y luego resulta que te vas a hablar al extranjero con un nativo y no entiendes nada. ¿Por qué? Porque te faltan otros recursos. Te falta practicar la audición, te falta practicar el speaking, la palabra. Pues con la fe y la moral pasa lo mismo. Tenemos un libro fantástico, que es la Sagrada Biblia, la palabra de Dios escrita, pero luego tenemos una tradición apostólica que no podemos ignorar. Una serie de enseñanzas que se han transmitido de forma oral y que se han pasado de generación en generación de los apóstoles a los obispos y que nos han llegado de otras formas, no a través de la Sagrada Escritura. Uno puede realmente tener una fe completa si utiliza todos los recursos que Dios pone a tu disposición. Y Dios no solo pone a tu disposición su palabra escrita, pone a tu disposición muchas otras cosas. Y una de ellas es, sin duda, la tradición apostólica. Van de la mano las dos. ¿Por qué pensamos que Jesús tenía barba? ¿Porque lo pone en la Escritura? No, la Escritura no hace ninguna mención al aspecto físico de Jesús. ¿Y por qué siempre se le representa con barba? ¿Sabes? ¿No? Es decir, hay muchas cosas que sabemos por tradición que no aparecen en la Sagrada Escritura. Y no son menos verdad por no estar escritas. Como dijo Jesucristo, id y predicar a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y transmitir, y como dijo San Pablo, transmitir todo lo que yo os he transmitido de palabra o por escrito. Separa, evidentemente, lo que es la tradición oral de la lengua escrita. Y por eso me gusta a mí mucho compararlo con el aprendizaje de un idioma. Si tú consideras que solo lo que hay escrito es lo que vale, pues aprende inglés solo con un libro de texto. Coge un libro de gramática y nada más. Y ponte a leer el libro de gramática.
No escuches no escuches las noticias de la televisión. No hables con nadie en inglés. Tú solo el escrito. Ya está, nada más. No sabrás ni redactar, no sabrás hablar, no entenderás lo que te dicen. Faltarán muchas cosas, ¿no? Por eso, mi consejo especial para mis hermanos católicos, sobre todo, es que tengáis muy a mano siempre el catecismo de la Iglesia Católica. Primero porque está escrito con un lenguaje, Dios tenga en su santa gloria a nuestro querido San Juan Pablo II, que fue el promotor de este catecismo, y a todos los teólogos cardenales que colaboraron en su redacción, porque incluso es un libro, ya digo, es mucho más corto que la Sagrada Biblia, mucho más corto, y con un lenguaje mucho más sencillo de entender. Lo digo yo porque yo me he leído los dos, me he leído la Biblia y me he leído el catecismo, y en la Biblia muchas veces me pierdo. Si no tienes la iluminación del Espíritu Santo o no buscas realmente cómo la tradición de la Iglesia ha interpretado ese pasaje, es que no lo vas a entender. Y es lo que me pasaba a mí inicialmente cuando solo cogía la Biblia Reina Valera. Yo terminaba el día y no me había enterado de nada, prácticamente. Algo sí que cogías, ¿no? Pero no, es decir, sí, he leído la Biblia, pero ¿qué has extraído de ahí? ¿Qué reflexión has podido hacer? No lo sé, porque no lo he entendido. Entonces, claro, por eso hay tantísima denominación protestante, ¿no? Porque cada uno coge la escritura, la interpreta como él cree que se debe interpretar y de ahí tantas denominaciones, tantos conflictos, ¿no? Hay que saber ser humildes, subordinarse a la única autoridad que hay para interpretar la Sagrada Escritura, que es el magisterio de la Iglesia. Sepamos ser humildes, sepamos que para que la verdad pueda ser transmitida de forma adecuada, tenemos que seguir a Dios, que es la verdad. Y si Dios instituye solo la Iglesia como la única portadora de la interpretación de la Escritura, hagamos caso, seamos fieles, no vayamos por nuestra cuenta. Es muy importante. Insisto, si alguien no se ha leído toda la Biblia, mi consejo, como hermano, es que no empiece por la Biblia. Simplemente, no empieces por la Biblia. Empieza por el catecismo de la Iglesia Católica. El propio catecismo te dará todas las instrucciones y argumentos sobre la fe y la moral, y no solo eso, sino que tiene miles de referencias a la Sagrada Escritura. Es decir, que en cierta manera ya tendrás acceso a gran parte del contenido de la Sagrada Escritura dentro del propio catecismo. Con el catecismo bien leído y bien aprendido, ahí sí, ponte a leer la Biblia, que seguro que entenderás muchas más cosas. Pero insisto, Biblia católica, no Reina Valera. Insisto, no cometáis el mismo error que yo, ¿vale? Si lo hacéis de esa forma, os formáis bien con el catecismo y con y asegurarnos que los vídeos que veáis, que todos sean de fuente católica, os garantizo yo que es imposible que un protestante os lleve a su iglesia. Porque siempre vais a encontrar la forma de tumbar sus argumentos. Os lo garantizo, de verdad. Os lo dice una persona que se ha leído el catecismo y que evidentemente pues todas las cosas protestantes son fáciles de tumbar. Pero insisto, tienes que estar bien formado en tu fe. Muy importante. Y como llevamos casi una hora de vídeo, José Manuel, y para no hacerlo tan largo, ¿vale? Si te parece, una vez hecha la advertencia, vamos al punto final que quería compartir con mis hermanos, que era el tema de la importancia de la Sagrada Eucaristía y de la oración bien hecha, ¿no? Entonces, esto lo digo rápidamente con un par de testimonios cortitos que también tuve, ¿no? Una cosa que os dirán mucho a los católicos desde el protestantismo es que ¿por qué creemos en una figura, simplemente en pan de trigo? ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo va a estar Jesucristo físicamente en una hostia consagrada? ¿Cómo puede ser eso posible? Es decir, ¿no? Pues bueno, yo quiero compartir con vosotros también esa pequeña experiencia que yo tuve un día en la adoración al Santísimo Sacramento. Un día yo había cometido pecado grave. Tengo problema, lo digo. Cometí pecado grave. No me había confesado todavía. Había cometido pecado grave antes de la adoración. Aquí recordaréis mucho vosotros lo que es la parábola también, que solamente la habréis leído mucho, del fariseo y el publicano. El fariseo que se pone de pie delante en la sinagoga, se echa flores permanentemente. Señor, te doy gracias porque yo no soy como estos, yo cumplo con el diezmo, yo hago el descanso sabático, yo no hago todo esto, ¿no? Y el publicano, el recaudador de impuestos que está detrás, humillado y sin poder ni siquiera levantar la cabeza, dice, Dios, apiádate de mí que soy pecador. Bueno, pues en mi caso fue algo parecido. Yo llegué, evidentemente, a la adoración del Santísimo Sacramento y que, evidentemente, como había pecado gravemente, era incapaz de levantar la mirada. No podía mirar a nuestro Señor, evidentemente. No estaba reconciliado con Él, no estaba bien, ¿no? Pero tampoco estaba en un estado de tristeza profunda. Simplemente no me veía en condiciones de poder levantar la mirada, ni siquiera, ¿no? Con el Señor expuesto ahí en la custodia, ¿no? En la Sagrada Eucaristía,
y no podía levantar la cabeza, no podía mirar a nuestro Señor de frente. Pero a pesar de eso, a pesar de no mirar, durante ese momento de adoración, sentí en el pecho una presión fuerte, 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 pero no era una presión, o sea, era una presión, pero que ya incluso me dificultaba la respiración. Me dificultaba la respiración. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero no me encontraba mal. Al contrario, era una sensación como si realmente, como que realmente el amor de Dios te estaba traspasando el alma. Literalmente. Dirá, ¿cómo puede ser? Digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué tonterías dice este hombre? Insisto, nuevamente, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo estoy aquí para contar mis vivencias, mis experiencias. Eres libre de creerlo o no. Eres libre de creerlo o no. Yo solamente quiero que se entienda realmente que cuando tú te acercas, por muy grave que haya sido el pecado, tú te acercas a nuestro Señor humildemente y haces como el publicano. No estoy diciendo que pequéis, no hay que pecar, pero que si tenéis la desgracia de caer en algún pecado, que sepáis, lejos de juzgaros, que es lo que nuestro enemigo Satanás quiere que hagáis, que os juzguéis, que digáis que no tenéis posibilidad de salir adelante, que no tenéis salvación, que sois pecadores, que no vais a salir de esta. Hacer como nuestro amigo el publicano, sobre todo. Acercaros con humildad a nuestro Señor, daros golpes en el pecho y con humildad, Señor, apiádate de mí que soy pecador. Con hacer simplemente ese acto, fijaros en mi caso lo que ocurrió. Noté físicamente cómo el Señor, desde el Santísimo Sacramento, me atravesaba con su amor. Y, evidentemente, la reacción que tuve, que hasta mi madre y los demás feligreses me miraban porque dice, ¿qué le está pasando a este chico? ¿Qué le está pasando? Porque empecé a llorar a lágrima viva. Era incapaz de contener las lágrimas, incapaz de contenerlas. Y no eran unas lágrimas de tristeza, no, no. Era la emoción de notar el amor de Dios, cómo te entra directamente. Es una sensación que de verdad, si alguien la puede experimentar, ojalá, gloria a Dios, si la pueden experimentar. Pero insisto, que esto tampoco sirva como es, vale, si Dios me penetra el alma, creeré. No, evidentemente, no se trata de eso, ¿vale? Como dice Jesús, dichoso el que crea sin haber visto. Yo, por ejemplo, lo he dicho, yo ni soy profeta ni soy vidente. Yo no he visto ni a Jesús, ni a la Virgen, ni a los santos, no he visto a nadie. No he visto a nadie. Pero por eso mi fe está basada en otro tipo de indicios, no en cosas objetivas, no en simplemente cosas que directamente uno ha visto. Tenemos el ejemplo de la gente de las videntes de Medjugorje, por ejemplo, que ya se han visto a la Virgen, ¿no? Por ejemplo, Santa Bernardita en Lourdes, por ejemplo, Juan Diego en Guadalupe, son videntes, son gente que han visto a la Virgen directamente y han dado su testimonio y la Iglesia, pues en el caso de Lourdes y Guadalupe, pues la ha reconocido, ¿no? Yo no estoy ahí, yo no soy vidente de nadie, ni soy profeta, no vengo aquí a dar lecciones de nada, vengo simplemente a contar mi testimonio, mi experiencia, que los demás puedan conocerlo y puedan ver que realmente si las cosas las hacemos con humildad y sinceridad, Dios no es explícito en ciertas cosas, no te va a hablar al oído, te va a decir, tienes que hacer esto, pero sí que te hablará al corazón si tú dejas que Jesús entre a tu corazón y quieres escuchar lo que te tiene que decir. Eso sí. Y ya para terminar, José Manuel, si me permites, el último punto que quería compartir con vosotros era la importancia de la oración personal, de la oración bien hecha. De esto quiero poner un par de ejemplos para que se entienda lo que es una oración, no diré mal hecha, digamos incompleta, vamos a decir, para que no suene mal, porque todas las oraciones evidentemente se hacen con buena fe. Simplemente que la persona pues a lo mejor no tiene la formación adecuada y no sabe enfocarlo directamente, ¿no? Y luego lo que es una oración bien hecha, para que veamos un poco lo que es la diferencia y lo que se produjo realmente, ¿no? Un conocido nuestro, por ejemplo, no voy a revelar ni mucho menos el nombre de nadie, un conocido nuestro falleció recientemente pues, a una edad relativamente temprana, tendría pues, poco más de 40 años, no tendría mucho más, una edad relativamente temprana, ¿no? 10, 40 años, qué joven, ¿no? Evidentemente. Y luego, pues el padre de este conocido nuestro, pues evidentemente él, temas aparte, evidentemente, o sea, el dolor de la pérdida de un hijo no se lo va a quitar nadie. Y si yo fuese padre de familia y pierdo un hijo, evidentemente yo me sentiría fatal, evidentemente. O sea, la separación física es incompatible con la fe y la esperanza. O sea, perdón, es compatible, al revés, es compatible con la fe y la esperanza. Una cosa es que tú tengas el dolor de la separación física y por otro lado que tú sepas que evidentemente esa persona depende de nuestro Señor. Y cada persona tiene su plan, tiene su tiempo en la tierra. Y eso lo marca. El dueño y Señor de la vida es Dios, Dios nuestro Padre. Y Él decide cuándo termina nuestro tiempo aquí. Como lo decía Jesús,
estar alerta, atentos, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y eso es una gran prueba. Muere gente con 10 años, gente con 20, con 40, con 110. No sabes el motivo. Solo sabes que hay un plan para cada uno. ¿Verdad? Entonces, evidentemente, el padre de este señor, en su dolor profundo y perfectamente entendible, cosa que, como digo, que va completamente aparte, es decir, son compatibles las dos cosas, su reacción, que de cierta manera puedo entender hasta natural, evidentemente, arriba, su frase literal fue: arriba no hay nada. ¿Y por qué dijo eso? Porque evidentemente su hijo murió antes que él, ¿vale? Y por otro lado, porque dice que él había rezado muchas veces por su hijo. Entonces ahí es donde yo quiero entrar un poco para que se entienda la diferencia, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres una persona que ya no estás, en cierta manera, no estás reconciliado con nuestro Señor, por ejemplo, no te has confesado, no tienes una vida de fe constante, permanente, sino que simplemente te diriges a Dios en caso de necesidad, por mucha razón que tengas, porque esta es una verdadera necesidad, ¿no? Lo estás pasando mal porque tienes un hijo enfermo y necesitas la ayuda de Dios, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, y esto evidentemente es una opinión personal, que por supuesto si alguien no está de acuerdo, totalmente respetable, pero mi opinión personal, por ejemplo, es que la oración tiene que cumplir, desde mi punto de vista, 3 requisitos, ¿no? Que evidentemente, insisto, es mi opinión y se puede discrepar perfectamente. Mi opinión es, en primer lugar, para hacer una oración bien hecha, en primer lugar es que estés en gracia de Dios, que estés reconciliado con Él, porque, y de esto me gusta poner sobre todo un ejemplo, ¿no? Es como, y tú, por ejemplo, José Manuel, que sé que eres padre de familia, tú imagínate que un día, pues, tu hijo, pues, te insulta, te falta el respeto, por ejemplo, el día que sea, no te pide perdón, y te viene al día siguiente y te dice: mira, papi, bueno, tu hijo ya debe ser un poco más mayor, ¿no? Pero ya para que me entiendas. Mira, papi, que cómprame una PlayStation. Es decir, aquí tienes dos opciones de padre. Tienes el padre que malcría a su hijo y le dice: sí, hijo, no te preocupes, y le va a comprar la PlayStation. Y luego tienes, por otro lado, el padre responsable que le dice a su hijo: hijo, ¿te acuerdas de lo que pasó ayer? ¿Me has pedido perdón por lo que pasó ayer? ¿Cómo tienes la decencia? ¿Cómo tienes la decencia de pedirme de que te compre esto cuando sigo enfadado contigo por tu actitud de ayer? Pues esto viene a ser un poco, y me gusta hacer esa comparación para que se entienda. Es decir, Dios está totalmente dispuesto a concedernos gracias y a escucharnos, pero evidentemente tenemos que estar reconciliados con Él. Tenemos que estar en gracia. Una de las cosas que muchas veces se hace en la confesión, cuando uno hace el examen de conciencia, que se repasa la lista de todos los mandamientos, una de las cosas que dentro de cada mandamiento, pues hay una serie de preguntas que te pueden ayudar un poco para hacer el examen de conciencia, ¿no? Y una de las preguntas que te hacen, muchas veces, que te pueden hacer en la pregunta número 1, es: ¿me dirijo solo a Dios en caso de necesidad? Claro, porque esa pregunta, si tú la analizas realmente y fríamente, efectivamente, esa es una pregunta que te tienes que hacer para ver si realmente cumples el primer mandamiento. Lo primero y más importante que debes hacer ante Dios es la oración de acción de gracias y estar reconciliado con Él, estar en gracia. Dirigirte a alguien solo una vez en tu vida, sin estar reconciliado, sin tener una vida de fe. Es como dirigirte, como te decía antes, dirigirte a tu padre sin estar reconciliado con Él y exigirle que te dé algo, ¿no? Chico, te lo tienes que ganar ese algo, ¿no? De cierta manera. Mi opinión, evidentemente. Punto 1, estar en gracia. Punto número 2, importante que la oración sobre todo salga del corazón. Eso es muy importante. Porque dentro de la oración tú puedes estar en gracia de Dios, pero pedir algo de forma interesada, que no te aporta nada. Es decir, tú puedes estar en gracia de Dios y pedir que te toque la lotería, pero tú no necesitas enriquecerte. Y como Dios te ama, y como se dijo muy bien, como dijo muy bien Jesús, no se puede adorar a dos dioses al mismo tiempo. No puedes adorar a Dios y al dinero. Y como Dios te ama, quiere que lo adores a Él, no al dinero. Entonces no te concede la lotería. Es una petición interesada que no la necesitas, ¿no? Por eso digo que la oración salga del corazón y que busque realmente el bien de la otra persona. Puede ser el bien particular, pero tiene incluso más peso la oración hacia otra persona, ¿no? Por eso digo, punto 1, estar en gracia. Punto 2, que la oración salga del corazón realmente y no sea una cosa interesada. Y punto número 3, que para mí es incluso más importante que los anteriores, fíjate hasta dónde, es que tú tienes que hacer, que yo, por ejemplo, en mis oraciones siempre lo hago, es pedir lo que yo creo que convengo, pero punto número 3, diciéndole directamente a nuestro Señor: Señor, que se haga tu voluntad, evidentemente. Y estoy dispuesto, sea cual sea el resultado de esta petición, a aceptar tu decisión. Y para que se entienda esto, quiero que veáis también, y va para no alargar mucho más el vídeo, que veamos un ejemplo de una oración que hice yo con estos 3 puntos, teniéndolos en cuenta, ¿no?
Doy gloria a Dios y doy gracias porque nos ha bendecido con un miembro más en la familia hace unos meses, con mi queridito sobrino, ¿de acuerdo? El hijo de mi hermana, que nació el pasado mes de mayo, una monada de chico. Y recuerdo yo, en el pasado mes de mayo, todavía en el hospital, porque evidentemente pues mi hermana después de dar a luz, pues tiene que estar en observación, pues eso, 2, 3 días, hasta que tanto ella como el niño están en condiciones para ir a casa. Pues hubo un momento en el que llegamos, mis padres y yo, a visitar a mi hermana y a mi cuñado que estaban en el hospital. Y allí, nada más entrar, pues vimos a mi hermana llorando, sufriendo de dolor físico en este caso, ¿no? El dolor físico que muchas veces se produce, pues por ejemplo, cuando la madre tiene que amamantar al niño, el niño está muy demandante de la lactancia cuando acaba de salir, ¿no? Está muy demandante. Y hay mucho riesgo, evidentemente, porque el pecho es una zona delicada y hay mucho riesgo que la madre pueda sufrir heridas, que pueda pasarlo mal en el periodo de lactancia, ¿no? Y entonces ahí yo, cuando vi a mi hermana en ese estado, ahí sí que dije, aquí sí que necesito realmente hablar con el Señor. Tengo que hablar con él. Evidentemente, yo estaba, punto 1, estaba reconciliado, estaba confesado, estaba en gracia de Dios. Los 3 puntos que decía antes. Punto número 1. Punto número 2, me retiré a la sala de espera, a la sala de estar del hospital. Me salí de la habitación, me retiré a estar yo solo en intimidad con nuestro Señor, ¿no? En la sala de espera. Ahí noté que era una oración que evidentemente salía del corazón. Lo que decíamos antes, oración que tenga que salir humildemente del corazón. Y ahí efectivamente esa oración salió del corazón, evidentemente. Y punto número 3 y más importante, Señor, tú sabrás, porque evidentemente el sufrimiento al final es para gloria tuya, el sufrimiento. El sufrimiento que tenemos en la tierra es para ofrecerlo también, ¿no? Por tanto, yo te pido, Señor, que cesen los dolores de mi hermana, pero evidentemente, si los dolores continúan, yo en el fondo sé que son por alguna razón, porque al final sé que tú sabes más que yo, evidentemente. ¿Qué dirías que ocurrió nada más regresar, nada más terminar la oración? Fue inmediato. Nada más terminar la oración y regresar a la habitación. Le digo a mi hermana, ¿qué tal estás? Y ves a mi hermana amamantando al niño sin dolor. Fíjate. Y insisto, y lo digo de corazón, si mi hermana hubiese seguido teniendo dolor, ¿creéis que yo me hubiese enfadado con nuestro Señor? Al contrario. Señor, tú sabes más que yo. Y ejemplos como este, podríamos estar, José Manuel, 3 horas sacándote ejemplos de oraciones de este estilo, en las que yo he pedido a nuestro Señor alguna cosa y que se me han concedido. Y del mismo modo, para que quede claro, del mismo modo, porque yo evidentemente siempre pido lo que yo considero que conviene, pero al final Dios sabe más que nosotros, ha habido muchas oraciones que no se me han concedido como yo las he pedido. Y lejos de enfadarme, lo que hago es igualmente a la siguiente oración volver a dar gracias a Dios por todo, aceptar su voluntad y seguir adelante. Y yo hasta aquí, para no dormir a más gente, cuando subas el vídeo, dormir a más gente, pues sobre todo eso, ¿vale? Creo que ya he cumplido con lo que quería contar mi testimonio, quería hacer esa advertencia de lo fácil que puedes caer en manos de un protestante si no te formas debidamente y luego compartir esas 2 pequeñas experiencias, evidentemente, de la gran importancia que tiene la Eucaristía y que puedo garantizar al 100% que la presencia de Jesús en la Eucaristía es totalmente real. Solo basta acercarse con humildad al Santísimo Sacramento. Y punto número 3, que la oración tiene muchísimo poder, pero siempre y cuando esté bien hecha. Pues David, muy, muy edificantes tus experiencias y tus testimonios y tus advertencias, lógicamente, porque a veces, como dijiste antes, ¿no? Con otros hermanos que se meten en canales que no tienen que por qué entrar. A mí muchas veces, fíjate, mucha gente me escribe en correos o por el WhatsApp, fíjate, José Manuel, mira qué dice el pastor. Y yo les digo, ¿pero tú qué hacías ahí? ¿Tú Claro, qué hacías ahí? Y luego, pues ellos pueden salir confundidos o si comparten el video con más gente, pues van a confundir a más gente. Y fíjate, un católico compartiendo el video a un protestante. claro. Vamos a ser serios, vamos a propagar y a compartir material católico. Dejemos que ellos pues vivan su fe como ellos quieran, porque lógicamente el católico puede vivir su fe tranquilamente ignorando a los protestantes. Ellos no nos pueden ignorar porque ellos para mantener su fe tienen que caricaturizar
y hacer muñecos de paja, ¿verdad?, sobre nuestra fe, Mm, para apoyarse en eso. Si ellos no desfiguran en nuestra fe, ellos no tienen dónde agarrarse, ¿no? Tienen que tergiversar la doctrina católica, pues para tener algún tipo de posibilidad, pues con católicos o con no católicos, ¿no? Y eso es muy importante que lo sepamos, no prestar el oído pues a esa gente ni entrar en esos canales, porque solamente entrando ya le estamos dando vistas. mm. Y si esa persona recibe vistas, pues ¿qué dice? Pues mire, pues esto va muy bien. Mañana no voy a decir 2 cosas feas de la iglesia, voy a decir 5. Mm. Y cuando diga esas 5 cosas feas, reciben más vistas, pues así. Y así, pues eso es una pelota de nieve que se va ¿Qué va haciendo creciendo? y le estamos dando importancia a gente que no la debería de tener. Que le sigan sus 3 o 4 hermanitos, que son sus palmeros, y listo. Eso es. Pues hermano David, muy edificante toda tu experiencia. Sinceramente, yo espero que este video ayude a muchísima gente, pues en primer lugar, a redescubrir su fe. ¿Que es un católico que no conoce su fe? Pues que se ponga a estudiar, ¿no? Catecismo y Sagrada Escritura, pero de la mano, ¿no? De la iglesia, porque al final vamos a caer en una especie de libre examen también, como los protestantes, y vamos a empezar a sacar doctrina sin nosotros tener pues esa potestad, ¿no? ¿La Biblia se lee? Sí, pero bajo el magisterio de la iglesia. Si no, con la Biblia podemos demostrar cualquier cosa. Con la Biblia en mano, yo puedo demostrar las mayores barbaridades que tú te quieras imaginar. Por eso, lo importante es guiarse por el magisterio de la iglesia. Pues hermanos, pues lo último que queda, pues dar me gusta a este video. También usar esa última función de YouTube que es hipear el video. De esa manera estamos impulsando a los videos católicos que puedan ser recomendados, ¿no?, a más gente. Dejemos de promocionar vídeos protestantes y material protestante y apoyemos no solamente a mí, sino a todos los canales católicos que hacen un muy buen trabajo de evangelización en esta plataforma y que también necesitan vuestro apoyo. Y David, mil gracias. Sé que te tienes que ir ya casi Sí. corriendo. Te doy las gracias por haber estado aquí hoy y contar tu precioso testimonio que va a ayudar seguro a muchísima gente. Muchas gracias a ti, José Manuel, por la invitación, por tu rápida respuesta a la petición que hice. Me vi en la necesidad de querer ayudar. No me podía quedar para mí todo lo que había vivido, todo lo que estoy aprendiendo, ¿no? Es bueno compartirlo. Al final lo que quiere, como decía, ¿no?, en la parábola, ¿no?, de los administradores, ¿no? El que recibe 5 dones y mira, lo he multiplicado y he dado 5 más. El otro dice, mira, yo uno más. Y el que, o sea, perdón, 10, 5 y el que tenía uno lo escondió, ¿no? Cuando aprendemos cosas y tenemos vivencias, hay que compartirlas, porque son muy, como digo, no son dogma de fe, nadie tiene que creer nada de lo que he dicho, simplemente yo lo único que hago es compartir lo que he vivido y que nos sirva también un poco como indicio, ¿no?, para realmente darnos cuenta de que nuestra fe cristiano-católica es la mejor, sin duda alguna, y si la conoces bien, no necesitas que te demuestren nada más. Tú simplemente, agarrado a tu catecismo, agarrado a tu oración, a tu rosario, todo lo que hay ahí dentro de la Iglesia Católica, si conoces bien tu fe, no necesitas nada más. Totalmente de acuerdo contigo, David. Pues hermanos, pues sin más, pues os deseo que paséis muy buena tarde y Dios te guarde, Dios te bendiga.